Bueno, con mucho placer estamos recibiendo una vez más aquí en Arriba Gente al senador Pablo Mieres del Partido Independiente. Senador, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, encantado de estar por acá. Bueno, un placer. Hoy le voy a dar vuelta a la situación, porque normalmente cuando uno tiene un invitado, en este caso como el senador, con la excusa, nada menor, de que el Partido Independiente esté cumpliendo 15 años, comienza con la manida pregunta de, bueno, vamos a hacer un balance de estos 15 años. Yo lo voy a llevar a 15 años atrás, porque me parece que mucho de lo que usted pueda decir que ha hecho el Partido Independiente en estos 15 años y cómo hoy lo encuentra, tiene que ver con una decisión para nada fácil tomada hace 15 años atrás. Entonces, en aquel momento hay un quiebre, hay una ruptura, hay evidentemente momentos de dolor, hay afectos de tipo personal, pero también hay una convicción que lo lleva a la toma de esa decisión. A 15 años de ese momento, me gustaría ver cuál es la visión que tiene de aquella situación. Lo primero es la ratificación de la apuesta que hicimos en ese momento, la convicción de que fue una apuesta muy válida. Nuestro nombre tiene que ver con esa definición. Partido Independiente, ¿por qué? Porque en ese momento lo que estaba en debate era que el nuevo espacio, el grupo al que pertenecíamos, la mayoría de los dirigentes que hoy integramos el Partido Independiente, había decidido integrarse al Frente Amplio y nosotros decidimos mantenernos independientes. Ese es el origen de la fundación del partido en noviembre del 2002. Fue una apuesta muy dura, evidentemente, estábamos en el medio de la gran crisis del 2002 y además estábamos en un proceso en donde era claro que el Frente Amplio venía con todas las de ganar para el 2004 y pararse en el medio del sistema político y decir no pertenecemos ni al bloque del Frente Amplio ni al bloque de los partidos tradicionales no era changa, la verdad. Dejaron pasar aquello del principio de oportunidad, porque era subirse a la ola del Frente Amplio y probablemente tener lugar destacado en alguna gestión, algún área de gestión. Sin duda que hubiera sido así, probablemente, había muchos compañeros muy valiosos, pero nosotros sentíamos que los principios, las convicciones, nos obligaban a levantar otra vez la bandera que se había levantado ya a fines de los 80, cuando se quiebra el Frente y se crea el primer nuevo espacio con Hugo Batalla como principal abanderado. Sí, yo iba a ir exactamente a la imagen de Hugo Batalla y le iba a decir cuánto de batallista o no puede tener esa decisión en ese momento, porque en ese sentido el doctor Batalla también marcó decisiones personales muy fuertes a nivel político. Sí, tuvo por cierto, y es un referente que nosotros reivindicamos como uno de los inspiradores de nuestro espacio político, junto con Juan Pablo Terra, más atrás en el tiempo de Selmar Michelini, otros como Carlos Quijano, por su postura de izquierda independiente. O sea, nosotros creíamos que era fundamental para el país mantener un espacio político como el que hoy es el Partido Independiente, y fue muy difícil la campaña del 2004, pero el partido mantuvo su representación parlamentaria, la peor de las circunstancias, porque era realmente duro, porque nosotros además no éramos los dirigentes que integramos el Partido Independiente, no éramos figuras muy conocidas, pero marcamos la cancha y hubo un montón de gente a la que hoy tenemos que agradecerle, que fue la que creyó en este espacio político, la que votó contra toda evidencia y la que empezó un proceso que culminó con un crecimiento del partido que hoy nos dice el partido está grande, está maduro, está para ir a más, está en un proceso donde yo creo que de cara al 2019 vamos a tener una responsabilidad muy grande. Yo creo sin duda que el partido va a volver a crecer. Ojalá podamos construir una alternativa más grande que nosotros mismos. Ojalá podamos confluir con otros que piensan muy parecidos, gente de izquierda que hoy no se siente interpretada por el Frente Amplio, gente de los partidos tradicionales que probablemente tampoco se sienta interpretado por las corrientes mayoritarias, y confluir en una opción que sea una alternativa para un país que necesita una alternativa nueva en los próximos tiempos. ¿No los pone a ustedes en un lugar incómodo cuando se los empareja a una oposición conformada por blancos y colorados? En cierta medida sí, porque nosotros siempre decimos, no hay una oposición, hay oposiciones.
Por supuesto, está Unidad Popular, que es una oposición a la izquierda del Frente Amplio, y estamos nosotros, que somos algo diferente del bloque de los partidos tradicionales. Lo hemos sido siempre, desde nuestro origen. De hecho, la mayor parte de nuestros dirigentes, incluido yo, nunca estuvimos en un partido tradicional. Siempre estuvimos en nuestros orígenes dentro del Frente Amplio y luego en este espacio político que yo creo que, como decíamos cuando fundamos el partido, llegó para quedarse. Y la verdad, que crear y mantener y crecer, porque es una cosa que poco se sabe. Si uno mira los resultados 2004, 2009, 2014, el único partido de todos que creció de manera constante en las 3 oportunidades fuimos nosotros. Ni el Frente Amplio ni los partidos tradicionales mantuvieron una corriente, una tendencia de crecimiento ascendente en todo el periodo. Y creo que vamos a mantener esa perspectiva. Entonces, para nosotros es un motivo de celebración, de festejo, de alegría, porque hay una acumulación de planteos, de ideas, que en un momento donde además el Uruguay está enfrentado, yo creo que si uno tuviera que calificar qué pasa hoy con Uruguay, Uruguay está trabado, está trancado, tiene un montón de cosas que no se terminan de realizar porque el partido de gobierno está dividido. Fíjense hoy, TLC con Chile, reforma educativa, reforma de las empresas públicas, todos los asuntos están frenados, las cosas que hay que hacer en el país, la inserción en el mundo, la reforma sustancial del funcionamiento estatal, la reforma educativa, todo eso está frenado y hay que destrabar, porque el Uruguay tiene que no perder más oportunidades, salir adelante. Y nosotros sentimos que somos depositarios de un proyecto que no es, digamos, monopolio nuestro, que compartimos con otra gente que está hoy en otras tiendas y que me parece que en el 2019 es el gran debate. El gran debate es si el Uruguay va a poder destrabar ese conjunto de asuntos que tenemos pendientes y que impiden que el Uruguay sea más próspero, que sea más solidario, que sea más transparente también, y podamos en el próximo periodo, que yo creo que lo que sí es un dato es que termina el gobierno de un solo partido mayoritario. Gane quien gane, y ojalá nosotros podamos ganar, porque nosotros obviamente vamos a ir esta vez en la idea de ofrecer una opción de gobierno, no meramente un partido que lo que le pide a la gente es aumentar su poder en el Parlamento. Vamos a tratar de ser una opción de gobierno, ojalá acompañados, y de alguna manera en ese país que empieza en el 2020, en donde seguramente va a haber coaliciones, va a haber acuerdos, nadie va a tener la mayoría en su mano, el Partido Independiente va a ser un actor central. Entonces, porque está claro, porque hasta por nuestro crecimiento y por cómo se da el juego de los actores en el sistema político. Y para eso estamos prontos, estamos preparados para gobernar. Es un partido que ha ido acumulando en el transcurrir de estos 15 años experiencias, maduración, posicionamiento. Algunos hacen equivaler la independencia a indefinición, todo lo contrario. El Partido Independiente se ha jugado en todos los temas. No hay un solo asunto en donde nosotros nos hayamos quedado al margen, al contrario, hemos planteado nuestras ideas, hemos planteado nuestras propuestas, hemos arriesgado, hemos tenido posiciones en solitario también. Mañana nomás vamos a votar solos un artículo de la ley de partidos sobre el tema de quién tiene que fiscalizarnos con respecto a las cuentas de campaña electoral. El resto del sistema dice la Corte Electoral. Nosotros decimos no, el Tribunal de Cuentas, que es el que tiene la capacidad para hacerlo, para no hacernos trampas al solitario. O sea, siempre estamos marcando posición porque es nuestra concepción, ¿no? Habla de dos cosas, senador, en lo que nos menciona, que las quiero rescatar porque forman parte tal vez de la realidad política que hemos tenido en los últimos años. Usted habla de un gobierno que prácticamente en cada tema de los centrales que necesita resolver el Uruguay está trabado. Algunos, son muchas las voces, e inclusive desde los propios políticos de diferentes partidos, que dicen que forma parte de una suerte de estrategia electoral que tiene el Frente. En la medida que se contemplan todas las opiniones, yo puedo decir que todos los que piensan de diferente manera terminan confluyendo dentro de una misma fuerza política. Y por allí esto me lleva a unirlo a otra cosa que dijo en la anterior respuesta, que es que espera no estar solo porque ha
como que ha visto que también dentro de los otros partidos hay gente que no está muy conforme con las conducciones. Me está hablando tal vez de la posibilidad de que el Partido Independiente se termine presentando, no quiero utilizar la palabra coalición, pero quiero decir de alguna manera como sumando ese tipo de opiniones en contra o no conformes con determinados lineamientos de los partidos y que termine siendo una fuerza mucho más plural aún y con tal vez políticos que hoy los vemos en otras filas. Yo creo. ¿Sí? Ojalá. Es lo que queremos. Construir un espacio más amplio con gente con la que pensamos igual. No cualquier acuerdo, no la sumatoria de todo. Sí, sino una cosa coherente. votos. O sea, una cosa coherente. Yo creo que hoy el frente está dividido, pero hay un sector que es el que piensa más parecido a nosotros, podemos decir más socialdemócrata, que es el que está perdiendo el terreno, es el que es cada vez más subordinado. Hay una hegemonía dentro del Frente Amplio que está ejemplificada en la figura de José Mujica, que representa esa mayoría que toma decisiones y que hackea, por ejemplo, al canciller con el Tratado de Libre Comercio con Chile y antes con otras cosas, porque en realidad es la política internacional que el Frente quería, que el gobierno quería llevar adelante, el Frente Amplio le ha trancado todo. Bueno, ese sector está cada vez más huérfano dentro del Frente, los que piensan como nosotros. En fin, eran compañeros nuestros en su momento. Entonces, yo creo que hay un final de época. Yo creo que el Frente ya dio lo que tenía que dar. Y dio cosas buenas. Yo creo que hay que reconocer, hubo logros. No se puede negar que ha habido logros en estos casi 15 años de gobierno del Frente Amplio, pero también ha habido muchos fracasos y mucha cosa pendiente y mucho deterioro ético, que es lo otro que está impactando fuertemente en la situación del Frente. Es decir, el Frente Amplio, que llegó con la idea de que ellos eran distintos, que había una especie de superioridad moral, se le fue al diablo entre el desastre de ANCAP, el tema del Fondes, los negocios con Venezuela, lo de ACE, que todos los días nos traen una muestra diferente. Hoy salía otra noticia más sobre denuncias sindicales que fueron no solo archivadas, sino que sancionaron a los denunciantes. Es tremendo, es una cosa terrible. Entonces, todo eso hace que ya está, hay un desgaste, hay un mareo en el ejercicio del poder, hay una necesidad de cambio, de renovación, para seguir avanzando en cosas que se ha avanzado y para corregir y cambiar cosas que no se han hecho. Y a propósito, ya vamos a entrar entonces en temas de evidente actualidad. Acaba de decir el ministro de Economía, Daniel Astori, que falta no le ganan. Ganan no le falta. Ganan no le falta. De ser candidato. ¿Qué dice usted? Bueno, todos tenemos derecho a tener nuestras ambiciones y nuestras expectativas. Yo creo que el Uruguay necesita una renovación generacional en la conducción política del país. El Frente es el que más demora en eso. Veremos qué hace ahora en el 2019. Por supuesto que Astori tiene todo el derecho y tiene toda una trayectoria, pero hay una generación que ya está. El Uruguay necesita renovación, y no lo digo por el Frente Amplio, lo digo en general. Parece que hay momentos en la vida política del país que es necesario un cambio. Y yo creo que, en definitiva, nosotros creemos que tiene que haber un cambio de conducción política. Entonces ya no importa si es Danilo o si es quien sea, no es un problema particular con fulano o mengano. Me parece que hay una necesidad de renovación de la conducción del país y que esa conducción va a significar un esfuerzo de acuerdos, de diálogos, de salir de la lógica de la mayoría absoluta para ir a la lógica de la coalición. Y para eso hay que tener mucha madurez, hay que tener mucha capacidad de articulación y obviamente el Partido Independiente, por su historia, por sus características, se siente particularmente preparado para eso. Decía también en esta entrevista que hacían los colegas del Espectador temprano que, hablando de la ética que usted recién hablaba, un caso que, bueno, fue discutido, de hecho, el Tribunal de Conducta Política tuvo que considerar la situación del ex vicepresidente Raúl Sendic. Decía Astori que la situación de Sendic y la de León, ahora que ustedes ampliaron la denuncia por el uso de las tarjetas corporativas en Alur, son muy similares. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tienen un elemento en común muy sencillo, que es el uso de fondos públicos con destino personal. Eso es lo que nosotros detectamos. ¿Está probado eso? Bueno, a ver, probado se prueba en la justicia. Sí, nosotros pero denunciamos. ¿ustedes qué determinaron? Nosotros estudiamos los gastos y encontramos gastos que no tenían ninguna relación
directa ni indirecta con el ejercicio de un cargo en ALUR. ¿Cómo cuáles? A ver. Como por ejemplo una compra en un supermercado, como por ejemplo un alojamiento en un hotel en una fecha en donde coincidentemente en ese lugar, en Durazno, había un evento de las 7:11. Entonces yo pregunto, ¿qué sentido tiene la utilización de la tarjeta corporativa de ALUR para alojarse en un lugar a donde se va a un evento partidario? Ninguno. Por ejemplo, gastos en el exterior en fechas donde, de acuerdo a la información de la propia ALUR, no existía un viaje en representación de la empresa. Entonces, ¿cómo son esos gastos? ¿Cómo ocurren gastos? Bueno, salió particularmente destacado uno de ellos porque coincidió la fecha de que era la semana de turismo y que los gastos aparecían en la zona de las cataratas del Iguazú. Bueno, esas cosas rompen, pero no es el único, hay varios gastos en el exterior y nosotros tenemos el listado de las salidas al exterior en representación de la empresa y hay fechas gastos en el exterior que no coinciden con salidas al exterior en representación de la empresa. Entonces, si eso no es personal, a mí que me expliquen, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sentimos la obligación de hacerlo y eso es parecido, en ese sentido, por eso Astori tiene razón, es muy parecido porque es el mismo problema. El problema es, más allá de cuál sea el gasto concreto, el problema es la actitud. La tarjeta corporativa no es el viático, es más. En el caso de León, además había viáticos. Claro, ¿es lógico que tengan tarjeta corporativa cuando tienen viático? No, por supuesto que no. Es más, nosotros presentamos un proyecto de ley hace ya 4 o 5 meses prohibiendo las tarjetas corporativas. Presentamos un proyecto de ley que ojalá tenga respaldo, ¿no es cierto? Porque nos parece que no tiene sentido. Y yo creo que, ojo, el viático está bien que haya algún mecanismo que lo documente porque es lo que permite después trazarlo, es decir, seguirle y que haya rendición. Dicho sea de paso, muchas veces, en estos casos de ALUR no hubo ni rendición de cuentas ni devolución. Pero además, en el mismo tiempo que se tenían viáticos, había gasto de tarjeta corporativa. Y yo creo que en el Estado no hay ningún sentido de que haya tarjetas corporativas. Si tú tenés un problema, yo hablé con algún gerente, algún director de una empresa privada importante, y me dice, mirá, si yo tengo algún gasto inesperado, imprevisto, corporativo, uso mi tarjeta. Me quedo con la boleta y después la rindo y me reembolso la plata. Tuve que realizar este gasto por tal y tal circunstancia, acá está la boleta. Porque es excepcional, porque es para cuestiones imprevistas. Entonces la tarjeta corporativa no tiene sentido en el Estado. Vi ayer que el senador Larrañaga tiene la misma preocupación. Sí. Bienvenido sea. Me parece que tenemos que empujar todos, ojalá el gobierno también, para eliminar esta cosa y controlar mejor los viáticos. Senador, tenemos que ir cerrando, le agradecemos mucho. El motivo ha sido fundamentalmente este cumpleaños de 15, por decirlo de alguna manera. Vamos a bailar el vals. Del Partido Independiente. La convención. Pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Como siempre nos ha dejado más de un título y aporte importante. Lo mejor para usted, para su colectividad. Y bueno, iremos siguiendo de cerca el devenir de los acontecimientos ya de cara prácticamente a un año electoral como el próximo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. El senador Pablo Mieres del Partido Independiente en la mañana de Arriba Gente.